Porque Dios amó el mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos hemos reunido para celebrar el evento que trajo la liberación de la condenación a todos los miembros del género humano. Ese es el significado de la Navidad. Y para que la información que vamos a estar observando venga a tener efecto en nuestro marco de referencia, centro de memoria, asegurémonos que estamos sin pecado inconfeso. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das de reunirnos para celebrar el evento que trajo la salvación. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Ahora es importantísimo entender los detalles, porque todos los detalles nos han sido informados para que Dios Hijo venga a tener humanidad y que esa humanidad venga a ser castigada para los pecados, con los pecados siendo vaciados en él. Tenemos que entender todo el programa y entonces vamos a empezar. Dios creó al género humano, una criatura con un alma y un espíritu. Ahí está la dicotomía. ¿Okay? Alma y espíritu. Con un cuerpo. Para que tuvieran una relación armoniosa con él y alcanzaran la máxima felicidad a través del crecimiento espiritual. Cuerpo, alma y espíritu, la tricotomía. Creó una pareja en el jardín del Edén con libre albedrío para estar tomando decisiones, para crecer en orientación al plan de Dios. ¿Para qué los creó? Para que crecieran en el plan de Dios, al igual que cada uno de nosotros. Y alcanzar la máxima felicidad en una relación íntima y personal con Dios. En su relación inicial, como tricótomos, cuerpo, alma y espíritu, como fueron creados en un ambiente perfecto, el ambiente del jardín del Edén. Cuerpo, alma y espíritu en el jardín del Edén. ¿Qué más podían pedir? Fueron creados con libre albedrío, para que fueran libres para tomar decisiones y realizar el plan de Dios en sus almas, para que crecieran en orientación al plan de Dios y alcanzaran el máximo punto de amar a Dios sobre todas las cosas. Para continuar su relación con Dios, debían obedecer los mandatos divinos, pero la desobediencia acarrearía la consecuencia de la muerte espiritual. Y ahí todo esto va apuntando al nuevo nacimiento. Acarrearía la consecuencia de la muerte espiritual y juicio, perdiendo el espíritu humano, y vienen a ser dicótomos. Nuestros primeros padres recibieron la protección divina a través de información, así como todos los miembros del ser humano tienen la oportunidad. La protección divina está en el alma con el punto de vista divino metabolizado. Y nuestros primeros padres recibieron la protección divina a través de la información particular que les dijo, si desobedece, morirás. Y desobedecieron. Y cuando murieron
pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y ahí viene la dicotomía y de ahí viene la necesidad de el evento que estamos celebrando. Cuerpo y alma. Pero ahora además con una naturaleza de pecado. Pecaron y murieron espiritualmente y vinieron a ser objeto de la condenación. Ahora, y para que la justicia de Dios fuera propiciada, porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios se ejecuta, y para que esa justicia fuera propiciada, era necesario que alguien pagara. Y la persona que pagara tenía que ser una humanidad sin naturaleza de pecado. Ahí está, el nuevo nacimiento. Y por lo tanto, tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Génesis 2:16. Y Adonai Elohim, Jesucristo, mandó al hombre diciendo, de cualquiera de los árboles en el jardín tú puedes libremente comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que comas de él, muriendo, que está la muerte espiritual, o sea, no comunión con Dios, morirás físicamente. Y eso le sucedió unos años después, nada más 930 años. Génesis 2:18, entonces Jehová Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea. Yo le haré una ayuda idónea correspondiente a él de la misma especie. Y continuamos con la información que nos lleva al nuevo nacimiento. Pero ellos pecaron y perdieron el espíritu humano y adquirieron la naturaleza de la caída, dicótomos y con naturaleza de la caída. Sin embargo, Dios Padre, en su amor impersonal, Él ya tenía todo planeado desde la eternidad pasada para la solución del problema. Y la solución del problema iba a ser precisamente el nuevo nacimiento. Una humanidad sin pecado, tenía que pagar para que la justicia de Dios fuera propiciada y para que esa humanidad tuviera la capacidad de pagar, es que la Navidad ocurre. Y esta humanidad sin pecado tenía que nacer de una virgen para que el niño que naciera fuera tricótomo, cuerpo, alma y espíritu. O sea, en la misma condición que nuestros primeros padres fueron creados, cuerpo, alma y espíritu. Y todo esto es para que la justicia de Dios sea propiciada. Para eso es la Navidad. El Salvador llega. Y hace casi 2000 años una joven en la ciudad de Nazaret, llamada María, recibió la visita de un ángel llamado Gabriel. El ángel Gabriel le dijo a la mujer judía que tendría un hijo llamado Jesús, que sería el Hijo de Dios. Lucas 1:30-33. Entonces, estamos viendo todos los detalles para la Navidad. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, porque es descendiente directo de David, su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está la Navidad. María se preguntaba entonces cómo era posible que esto sucediera, ya que ella no había estado con ningún hombre. El ángel Gabriel explica entonces el milagro de la encarnación de Cristo, que nació de una virgen, tal como había predicho la profecía en Isaías 7:14. Por tanto, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. La llegada del Salvador entonces es obvia. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Siendo que no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y tu pariente Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para la que llamaban la estéril, porque nada imposible para Dios. María dijo, he aquí la esclava del Señor, se orientó, hágase en mí conforme a tu palabra, lo que me acabas de decir. El ángel se fue de su lado. En este tiempo, María estaba comprometida con su futuro esposo, José. Cuando se lo dijeron a José, él se sintió herido y confundido, porque no le creyó a María. El ángel Gabriel visitó a José y le dijo, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y su Hijo Jesús salvaría al pueblo de sus pecados. Todo esto es la Navidad. José, su marido, era fiel a la ley y no quería exponerla a la infamia, por lo que decidió repudiarla en secreto. Pero después de pensarlo un poco, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la versión de Dios para nosotros a través de Mateo. El nacimiento, la Navidad, el nacimiento de Cristo en Belén. María y José tuvieron que viajar a Belén porque el emperador romano había ordenado que se hiciera un censo de todas las personas de su ciudad natal. Después de viajar varios días en un burro, María y José llegaron a Belén y les dijeron que no había lugares donde quedarse y las posadas estaban llenas. Al ver que María llegaría en cualquier momento, el dueño de una posada le dijo a José que podían quedarse en su establo. Subió también José de Galilea a la aldea de Nazaret, Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser la casa y familia de David,
para inscribirse con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y estando ellos ahí, se les cumplieron los días del alumbramiento. Ahí viene el Salvador. Y dio a luz a un hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo esto, información que metabolizada le da sentido a la Navidad. Porque la Navidad tiene que ver con la llegada del Salvador. María y José instalaron sobre el heno de un establo, se instalaron sobre el heno de un establo en el que dormían animales. María se puso de parto y Jesús nació en el establo, el único lugar en que el bebé dormido podía descansar era probablemente el comedero de los animales, conocido como el pesebre. En la misma región había pastores, ahí viene celebración, pastores que habían y que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de repente y de resplandor, y tuvieron temor. Y el ángel les dijo, no teman porque he aquí les doy buenas nuevas, les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio estará en sus hombros, referencia al milenio. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios creó una criatura para que alcanzara la máxima felicidad a través de una relación personal e íntima con Él. Porque el niño crecía y se fortalecía en sabiduría. Y esta criatura fue creada tricótoma, cuerpo, alma y espíritu, con libre albedrío. Libre albedrío para estar tomando decisiones, para crecer en orientación al plan de Dios. En su relación inicial era tricótomo, cuerpo, alma y espíritu. Para continuar su relación con Dios, debía obedecer los mandatos divinos. En referencia a nuestros primeros padres. Pero la desobediencia de ellos acarrió la consecuencia de la muerte espiritual y requirió el nacimiento de una virgen para que el niño Jesús creciera espiritualmente y llegara a la cruz a pagar por todos nuestros pecados, todos los pecados de todos los miembros del género humano. Y es que con la Navidad, ahí está la cruz, nació para ir a la cruz. Y eso adquirió
Y eso requirió el nacimiento, entonces, de una virgen para que no tuviera naturaleza de la caída y fuera tricótomo, para que el niño creciera y se fortaleciera. Y por eso tenemos Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. El niño seguía creciendo y seguía creciendo y vino a ser un adolescente y un adulto y eventualmente llegó a ser arrestado y golpeado y escupido y crucificado para que los pecados de todos nosotros y de los miembros del género humano le fueran vaciados. Es la consecuencia del programa divino. Ese es el significado importante en cuanto a la Navidad. Dios, en su amor impersonal, ha tenido todo planeado desde la eternidad pasada para la solución del problema, el problema de la muerte espiritual de nuestros primeros padres y de todos los miembros del género humano. Y la Navidad, el nacimiento de Jesús, Dios Hijo en humanidad, iba a resolver el problema. La justicia de Dios tenía que ser propiciada y alguien tenía que pagar por todos los pecados del género humano. Y una humanidad sin pecado tenía que llegar a la cruz. Una humanidad sin pecado tenía que pagar. Y es la persona de el niño que crecía y se fortalecía y eventualmente llegó a la cruz para pagar por los pecados. Y en Juan 3:16 te lo anuncio, porque vean, cláusula de propósito. El Dios, referencia a Dios Padre, amó al mundo, a todo el género humano, tanto con el resultado que Él dio a su Hijo, el nacido en forma única, para que todos aquellos que crean en Él absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. Dios en su amor impersonal ya tenía todo, absolutamente todo planeado desde la eternidad pasada para la resolución del problema. Dios creó entonces una criatura para que ésta alcanzara la máxima felicidad a través de una relación personal con Él. Y esta criatura fue creada tricótoma, cuerpo, alma y espíritu. Y esa criatura son nuestros primeros padres, pero con libre albedrío, y desobedecieron y vinieron a ser cuerpo y alma y con una naturaleza de pecado. Y para que el espíritu viniera a estar disponible otra vez, todo el programa divino tenía que venir a ser una realidad. Y cuando la realidad se lleva a cabo, afecta a todos los miembros del género humano, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Entonces, la justicia de Dios tenía que ser propiciada. Ahí está la razón para la Navidad. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Y como consecuencia, la condición de tricotomía, cuerpo, alma y espíritu, se perdió en el jardín del Edén para que el espíritu humano viniera a ser disponible otra vez para esta criatura. Y para que eso sucediera, Dios Padre no escatimó en su propio Hijo y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a ser humanidad. Romanos 3:23. Porque todos han pecado, todos los miembros del género humano han pecado
y no alcanza la gloria de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por medio de su gracia, y su gracia es anunciada con ese tetelestai, todo está consumado, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ya sabemos que Cristo Jesús es precisamente el niño que crecía y se fortalecía, Dios Hijo en humanidad. Romanos 3:25. Quien Dios exhibió públicamente como asiento de propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su rectitud. Porque en su paciencia Él pasó por alto los pecados cometidos previamente. Atrasó el juicio hasta la cruz. Romanos 3:26. Con el propósito de manifestar la rectitud, su rectitud en el tiempo presente, para que Él, referencia, para que Él, que sea el justo, el que justifica, el que tiene la fe en Jesús, venga a ser salvo. Él hizo al que no conoció pecado, y ahí está, el niño crecía y se fortalecía, a venir a ser pecado por todos los miembros del género humano, al pecado por nosotros. Como sustituto, tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en Él. Y toda esta información, al estar siendo metabolizada, va acompañando el anuncio de la Navidad. Una humanidad entonces sin pecado tenía que pagar. Juan 3:16, porque vean, el Dios Padre, amó al mundo tanto, con el resultado que Él dio a su Hijo, el nacido en forma única, el nacimiento de virgen, el nacido en forma única, para que los que crean en Él absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. El niño que nació sin naturaleza del pecado y tricótomo, para crecer en orientación al plan de Dios, a fin de pagar por todos los pecados, crecía y se fortalecía sin tener una naturaleza de pecado, con un propósito, con el propósito de ir a la cruz y recibir el castigo de todos los pecados del género humano. Y la humanidad de Jesús continuó su crecimiento espiritual. El niño crecía y se fortalecía para llegar al evento más importante de la historia, que es la liberación del género humano. Y de ahí la importancia de la Navidad. La Navidad es para la liberación de todos los miembros del género humano. Pero entre más entendemos los detalles, y los detalles que ahorita estamos observando, al estar siendo metabolizados, pues vamos a tener más contenido para celebrar. De ahí la importancia de la Navidad, el nacimiento del Salvador, donde el amor de Dios es lo más evidente. Porque Dios amó al mundo, a todo el género humano tanto, con el resultado que Él dio a su Hijo, el nacido en forma única. Ahí está, nacido de una virgen y en unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Para que todos los que crean en Él absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna, para que nos demos cuenta del costo de nuestra salvación. Y ahí está, 2:40, lo quise repetir.
el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Todo el programa. Y el niño Jesús, deidad indisminuida y humanidad verdadera, habiendo crecido, llegó a la cruz a pagar por todos los pecados del género humano. Romanos 8:32. ¿Quién, referencia a Dios Padre, no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para nuestra salvación? No escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Es la provisión, sino que lo entregó para ser juzgado como sustituto por todos nosotros, cada miembro del género humano. ¿Cómo, habiendo llevado a cabo esa realidad, cómo no nos dará con él, con Jesucristo, en gracia? O sea, como regalo a nosotros, una vez que somos miembros de la familia real, ¿cómo no nos dará para nuestro beneficio todas las cosas? Y esa es la referencia a nuestro crecimiento espiritual para saborear el máximo lujo de entender y aplicar quiénes somos y ser un testimonio para nosotros mismos y para otros. Filipenses 2:6, quien existiendo eternamente en su esencia como Dios, no consideró igualdad con Dios como algo a que aferrarse, porque Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y Filipenses 2:7 continúa. Él se privó a sí mismo de la función propia de la deidad y recibió la forma de un siervo, pero en unión hipostática, verdadera humanidad, en una persona para siempre, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Habiendo nacido al hombre, recibió su verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen. Ahí está la Navidad, Filipenses 2:8. Y hallándose en condición de hombre, se humilló, orientándose y obedeciendo el plan de la salvación. Se humilló a sí mismo, viniendo a ser obediente al plan del Padre, obediente hasta la muerte. Y esa muerte era el pago sustitucionario, tomando nuestro lugar, pagando por todos los pecados. Y una muerte colgado en una cruz, en su cuerpo, mientras exclamaba Eloi, Eloi, lama sabachthani, en donde se expresa por qué es que se ha separado de él. Y se ha separado de él, pues está siendo hecho pecado por nosotros. Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó en voz diciendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? Él sabía que los pecados le estaban siendo vaciados para la liberación del género humano. O sea, el abandonado, el separado, todos los pecados del género humano estaban siendo vaciados en él para que todo el género humano tuviera la oportunidad de nacer de nuevo. Ahí está la Navidad. Para eso es el nuevo nacimiento. Y finalmente, cuando el último pecado le es vaciado, exclamó Tetelestai, que significa todo está consumado, ya está.
La justicia de Dios Padre había sido propiciada para todos los pecados de todos los miembros del género humano, desde Adán hasta el último ser humano. Todo está pagado. Pero continuamos con nuestro libre albedrío para buscar a Dios y nacer de nuevo. Y una vez que nacemos de nuevo, para citar nuestro pecado y regresar a comunión para estar inhalando el punto de vista divino y saboreando todo el evento de la liberación de la condenación. Entonces, habiendo muerto físicamente y siendo resurrecto, ascendió para sentarse a la diestra de Dios Padre, en donde todos aquellos que nazcan de nuevo en la dispensación de la familia real, estamos sentados a su diestra. Y todo esto es información para darle contexto a la Navidad. Y con eso vamos a hacer un agradecimiento. Gracias. Gracias por el nuevo nacimiento. Gracias por la Navidad. El nuevo nacimiento para que Jesús, tu Hijo, recibiera el castigo de nuestros pecados. Para eso nació. Y nosotros naciéramos de nuevo. Gracias, Dios Padre, por la Navidad de tu Hijo muy amado, en quien, con todo su conocimiento, entregaste como nuestro sustituto para nuestra liberación de la condenación. Y todo esto es para orientarnos y continuar tomando decisiones para continuar creciendo espiritualmente. Y con eso terminamos este evento de la Navidad. Gracias, Dios Padre, por la oportunidad que nos das de continuar exponiéndonos al mensaje divino para entender el programa y saborear todos los efectos del nuevo nacimiento y del crecimiento espiritual. Te pedimos que lo que acabamos de observar, de inhalar, venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.